Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy su compañero Daniel Eduardo Almazán Pérez y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi mapa conceptual, el cual tiene como tema respuesta del trauma, un neuroendocrino, metabólico e inmunológico. Para entender este tema, tengo como concepto que es el estrés metabólico desencadenado por órganos vitales y hormonas, que es modulado por el sistema inmunológico. Asimismo, la respuesta del trauma tiene tres partes, es decir, la parte metabólica, la parte neuroendocrina y la parte inmunológica, donde estas dos últimas, es decir, la parte neuroendocrina e inmunológica, van muy de la mano, pues no puede estar una sin la otra. Ahora sí, para comenzar, en la parte metabólica, esta se divide en dos fases, es decir, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda ocurre una respuesta inmediata al trauma, la cual se considera apropiada y adaptada por medio de la intervención del sistema neuroendocrino. Sin embargo, la fase de respuesta crónica, esta se desarrolla una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominándose mal adaptadas y generándose un síndrome de desgaste sistémico. Sin embargo, actualmente hay una mejor manera de abordar la respuesta metabólica al trauma, y esta se considera mediante el estado hemodinámico del paciente y las consecuencias sistémicas que lo implican. Esta misma se divide en tres fases, es decir, la fase EP, la fase flow y la fase anabólica. En la fase EP, o también llamada hipodinámica, se caracteriza por una intensa actividad simpática, condicionándose una caída del gasto cardíaco, provocando hipoperfusión tisular, con disminución a la vez del transporte y consumo de oxígeno, asimismo disminuyendo la tasa metabólica aguda y aumenta la glucosa, el lactato sérico y la liberación de ácidos grasos, así como disminuye la temperatura corporal y se produce una resistencia periférica a la insulina con la liberación a la vez de catecolaminas y la consecuente vasoconstricción por este fenómeno. Sin embargo, en la segunda fase o la fase también llamada flow o también hiperdinámica, esta tiene un tiempo de inicio promedio de 5 días posterior a la lesión, pudiendo durar hasta 90 días. Esta se mantiene hasta por 9 meses, mostrando a su vez dos fases específicas, es decir, la fase aguda y la fase de adaptación. Esta se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Y por último tenemos la fase anabólica, que es la última parte de la fase anterior, es decir, donde ya hay una reparación completa de la última fase. Por último tenemos que esto nos puede llevar a una especie de complicaciones, siendo más específicamente al sistema de respuesta inmunológica severa, o también llamado el famoso SIRS. Este tiene es mediado por agresiones graves, y en la clínica hay una triada que es muy específica. Esta triada consiste en una temperatura mayor a 38 grados centígrados o bien una temperatura menor a 36 grados centígrados, así como una ligera taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, y una taquipnea, es decir, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Asimismo, esto está mediado por aproximadamente 5 fases. En la primera fase se encuentra una reacción local, que esta es una respuesta inflamatoria, hay una limitación al daño, se promueven tejidos nuevos y hay eliminación eh, de material extraño. En la segunda fase, también llamada respuesta inflamatoria sistémica inicial, hay una
rectación de plaquetaria, puede haber sintomatología como fiebre, taquicardia y vasodilatación. Esta misma vasodilatación va a llevar a un daño endotelial debido a todos los procesos endoteliales que se llevan a cabo. La tercera fase es una respuesta respuesta a inflamación masiva. En esta hay una pérdida de equilibrio, a lo cual podemos traducir como una respuesta inflamatoria contra una respuesta antiinflamatoria. En la cuarta fase tenemos, o también llamada inmunosupresión excesiva, tenemos una hiperactividad inflamatoria y una susceptibilidad. Y en la última fase, también llamada disonancia inmunológica, tenemos una mortalidad en el mayor de los casos. Retomando la parte anterior de mi mapa conceptual, tenemos que el estado neuroendocrino va muy de la mano del estado inmunológico, como ya lo mencioné anteriormente. Asimismo, el estado neuroendocrino no posee receptores, mientras que el inmunológico sí los tiene. ¿Qué receptores son? Bueno, puede ser neurotransmisores, hormonas y citocinas. Estos mismos receptores van a dar la liberación de macrófagos, tejidos malignizados, tejidos lesionados. Y es donde se van a producir todos estos receptores para poder llevar a cabo el proceso inmunológico. Sin embargo, en el proceso neuroendocrino puede haber estímulos cognitivos, los cuales pueden ser por una actividad simpática o por secreción endocrina. Esta misma secreción endocrina va a estar muy relacionada con el estado inmunológico. Si son secreciones endócrinas, va a haber neurotransmisores, hormonas o citocinas, en los cuales va a haber una adaptación orgánica. Esta adaptación orgánica simplemente es la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria, que en esta va a depender del tipo de lesión, de la gravedad o la magnificación de la misma y como una carga genética del huésped o, mejor dicho, del hospedero. Asimismo, en el lado inmunológico tenemos los receptores que pueden ser neurotransmisores, hormonas o citocinas, que estos muy probablemente nos llevan a un estado de estrés. Este estrés nos va a llevar a un aumento del gasto cardíaco, del gasto urinario, del patrón plasmático de ácidos grasos y triglicéridos musculares. Recordemos que estos van muy de la mano con hormonas de crecimiento, hormonas tiroideas e insulina, las cuales se van a desarrollar en la parte diurna. Asimismo, en la sintomatología podemos encontrar una disminución del HDL, colesterol, podemos encontrar cetosis, hiperglucemia, acidosis láctica y pérdidas importantes de algunos de los elementos como lo son el zinc, el magnesio, el fósforo y el potasio. Esta misma sintomatología nos puede llevar a una respuesta. Esta respuesta va a estar dada por macrófagos, inhibición de la médula ósea o cambios del RIA. Como estos ya tienen una respuesta, esta misma respuesta nos puede dar una deficiencia de inmunoglobulinas A, así como de linfocitos B e interleucina 5. Recordemos que los linfocitos B es debido a una inmunidad de piel y mucosa disminuida. Asimismo, estos nos van a liberar mediadores locales. Asimismo, estos nos van a dar una reperfusión y estos unos linfocitos polimorfonucleares. Recordemos que estos últimos son van a ocasionar una cascada de rodamiento, adhesión al endotelio, diapédesis y quimiotaxis. Esto en la primera etapa. Sin embargo, en la segunda etapa y última etapa, el sistema fagocitario podemos encontrar monocitos, circulantes y macrófagos hísticos. Estos últimos nos pueden dar citocinas proinflamatorias, interferón e interferón gamma. Estos mismos citocinas y antiinflamatorios son los cuales nos van a dar la reacción febril como sintomatología. Sin embargo, las citocinas y los antiinflamatorios nos puede dar una proteína C reactiva, polimorfonucleares
y células natural killer en casos muy extremos. Y esto nos puede provocar una respuesta proinflamatoria exagerada, al cual le vamos a llamar un SIRS, que ya lo mencioné anteriormente. Ahora bien, en mi análisis o conclusión, tenemos que la agresión traumática da lugar a importantes procesos neuroendocrinos, inmunológicos y principalmente metabólicos, donde se les proporciona con la intensidad de la agresión sufrida, y aunque estos son más evidentes en las 2 primeras semanas tras el trauma, así que suelen persistir y exigir un adecuado soporte nutricional. Esto en relación con el paciente. Asimismo, por lo que las características y las diferentes fases de la respuesta sistémica al trauma serán diferentes en todos los individuos, esto debido al tipo de lesión, a la gravedad de este y a la carga genética que puede tener el hospedero hacia esos agentes o factores exógenos, como ya lo mencioné anteriormente. Asimismo, hago un pequeño énfasis en la interacción neuroendocrina inmunitaria, en la respuesta y a las consecuencias metabólicas posteriores a la lesión. Y es por ello que las capacidades del organismo para poder sobrevivir cuando ocurre un trauma importante pueden ser insuficientes, y de ahí la necesidad de apoyo o la pronta atención médica, por lo que esto, para que el paciente pueda recuperarse de todo proceso que conlleva la recuperación de la lesión, esto para que el paciente no llegue a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o también llamado un SIRS, y que se puedan agravar las cosas. Recordemos que el SIRS lo comprende la siguiente clínica: una temperatura mayor a 38 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Si esto sucede en algún paciente, debemos de actuar rápido, pues los órganos están perdiendo oxígeno rápidamente, hay un gasto cardíaco excesivo y la bomba puede de funcionar en algún momento. Ahora, como una pequeña leyenda, tenemos o puse lo siguiente: recordemos que para salvar vidas es importante saber, y es por ello que al revisar esos tipos de artículos nos hace crecer académicamente y tenemos más probabilidad de curar a un paciente. Esto ha sido todo de mi parte. Por su atención, gracias y saludos.